Guerrera, conecta con tu fuerza interior. Ser independiente no tiene edad. Tomar las riendas de su vida, romper con las expectativas y demostrar que nunca es tarde para cumplir sus sueños. A sus 82 años viaja sola, sigue aprendiendo y vive cada día como una nueva aventura. ¡Bienvenidas, guerreras! Bienvenidas a este espacio que es para mujeres como ustedes. Mujeres que se levantan todos los días y hacen cosas extraordinarias. ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a descubrir cómo la valentía, el deseo de vivir plenamente la vida puede transformar prácticamente cualquier etapa y cualquier reto que te propongas. Y además algo muy, muy importante y que es ser independiente y como una cuestión de actitud. Ser independiente no nada más es, obviamente, tener tus propios medios, ¿no? Para ir, venir y hacer lo que quieras, pero también cómo la actitud puede hacerte lograr muchísimas cosas y sentirte siempre poderosa. Así es. Y entonces, para este día, invitamos a una mujer que yo conocí su historia y la quise compartir con todos ustedes. La admiro muchísimo. Está con nosotros. Voy a decir su nombre, sus dos nombres, porque ella a veces se refiere a sí misma con el otro nombre. Entonces, Silvia Andrea Sánchez. Yo la conozco como Andrea. Es una amiga de mi mamá. Ella tiene 82 años. Imagínense la cantidad de historias que no tiene que contarnos. Y además, el hecho de que haya sido una mujer, voy a decir empoderada, ¿no? Aunque ahora se usa mucho el término, pero en la generación que estamos hablando de Andrea, eso ni siquiera existía. No, ni siquiera existía el término. Entonces, queremos que Andrea nos platique su historia y pues bienvenida. Muchas gracias. Y me siento muy halagada, muy honrada. Esto es muy gratificante porque pues he sido una mujer, yo digo, común y corriente, que ha hecho algunas cosas, sí, diferentes a otras personas, pero pues al fin y al cabo una obrera más de esta vida. Pues ya vamos a ver, yo pienso que sí has hecho cosas muy diferentes, sobre todo si empezamos a platicar de cómo fuiste educada. A ver, cuéntanos, ¿en qué familia? ¿Cómo era? Bueno, pues una familia clase media en esta Ciudad de México. Yo nací en el México Distrito Federal, a mucha honra. Y pues una familia de gente que trabaja, que se esfuerza, etcétera, pero sí con una disciplina muy rígida. Tenía uno que comerse lo que le sirvieran y dejar el plato limpio. No había perritos ni nada que se comieran lo que uno dejara. También, por ser la hija mayor, tenía yo que dar el ejemplo. Era esa la tónica. Cuando yo 7 años, disfruté mucho de ser hija única. Imagínense. Uh-huh. Entonces, en esa época se acostumbraba que te llevaran al estudio fotográfico, uh-huh, cargando el pastel. Era cuando le hacían a uno sus caireles, sus moños. Y pues todo eso se acabó cuando llegó mi primer hermano. Iba yo a cumplir 7 años en noviembre 10. Y él nació el 16 de septiembre. Digo, en esa época niña, celosa, y además yo quería una niña, sí, una hermanita. Para jugar con ella. Pues sí, claro. Y no, me llegó un niño. Entonces le dije al doctor, como a mí me dijeron que venían de París y no sé qué tanto, pues que lo regresaran por donde lo habían traído, porque yo no lo quería. Iba a cumplir 10, nació mi segundo hermano. Y pues sí, los quise después que ya maduré un poquito la idea, quise mucho a mis hermanos y sobre todo a mi hermano Arturo, que falleció muy joven.
el ejemplo lo tenía que dar, pero, por ejemplo, yo quise pertenecer a las Girls Scout. No, porque quién sabe qué le pudiera pasar a la niña. No, pero mis hermanos sí fueron Boy Scouts y ellos sí fueron a Acapulco, conocieron antes que yo las playas, el mar. Pero así era. Lo más difícil para mí ya fue siendo una adolescente. Tenía yo como 14, 15 años. E íbamos a comer a casa de mis abuelitos todos los sábados. Por acá un hermanito, acá el otro. Y de regreso a encontrarme a mis papás o a mi papá en el centro, en su trabajo, trabajaba en esa época en telégrafos. Y ya de ahí irnos a la casa. Todo se hacía en tranvía. Además lo abordábamos en el árbol de la noche triste y todo eso. Esos son puntos de referencia para mí como adolescente, saber dónde subir, dónde bajar del transporte. Y mis papás ya no estaban. Pero tú como la hermana mayor, haciéndote cargo de tus hermanitos en ese trayecto. Uno de un lado, el otro del otro. Pero pues yo de 14, 15 y otro de 7, 8 y el otro de 5, 6, ¿no? Bueno, pues mis papás no estaban. Dije, me cansé de esperarlos porque pese a esa rigidez, uno tiene su carácter y entonces ya me cansé de esperar. Vámonos de aquí. Y fuimos a abordar el otro tranvía de Allende, Bolívar, para ir a Xolaytlalpan. Llegamos tranquilos, muy bien, todo bien. Suena el teléfono. Ya teníamos teléfono, pero no celular. Exacto. Entonces mi abuelita desesperada, ¿dónde están? ¿Cómo están? ¡Qué barbaridad! Como regresaron mis papás al lugar y nosotros ya no estábamos, pues se enojaron, se preocuparon principalmente. Ya habla mi abuelita y no se muevan de ahí. No, ya estamos aquí en la casa, estamos bien. Bueno, cuando llegó mi mamá, eso fue lo más difícil. Yo estaba sentada en un banco y fue y tomó un cinturón viejo de mi papá, que era el arma de corrección, y pum, 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 yo nada más me hice bolita y me pegó. Y sí me dijo mi mamá, en lugar de felicitarme o agradecerme que estuviéramos bien, si yo te digo que te quedes en un lugar, ahí te quedas. Ahí te mueres, pero ahí te quedas. Eso es muy difícil. Qué difícil, sí, claro. Muy difícil. Y pues, muchos años, pues, lo masticaba, lo rumiaba, pero no acababa por digerirlo, ¿no? Pero sí, ya después, cuando empecé a trabajar poco a poco, a estudiar lo que a mí me gustaba, que era el inglés. Exacto. Eso cuéntanos, porque tú empezaste a estudiar, o sea, tú hiciste tu escuela normal y tu mamá te manda a una escuela de algo cultural, me contaste, algo, o sea, no necesariamente era la prepa o qué era. Era equivalente a prepa. Ok. O college en Estados Unidos. Ok. Ahí terminabas, bueno, cuando terminé la secundaria, me dice mi mamá, ¿qué quieres estudiar? Porque hasta eso sí, las puertas abiertas para el estudio. Pues inglés. Primero dije que nada. Yo no quiero estudiar nada que tenga números, nada que tenga letras. ¿Quién sabe cómo va a ser eso? Pero ya después que me di cuenta que sí me gustaba el inglés y que sabía yo algo, dije, ya sé, quiero estudiar inglés. Y mi mamá se cayó casi de los cabellos y dijo, ¿y de qué vas a vivir? ¿De qué te vas a ganar la vida? Y el inglés me ayudó en muchos aspectos. Entonces, estudié 4 años materias en inglés. Y es que además te voy a decir algo, estudiaste inglés cuando no se usaba tanto que la gente hablara inglés.
Había poca hablando gente. de 1960 más o menos, sí. Ajá. Y esta escuela se llamaba, ya no existe tristemente, Cultural Courses College. Y la directora de ahí era y dueña Miss Cilia, lo cual ahora en la casa de reposo donde habito hay personas que la conocieron. Ay, mira. El mundo es muy pequeño. Sí. Y entonces, sí, he visto a personas, tratado a personas que la conocieron también y personas que han estudiado ahí también. O sea, tú ya sabías inglés y fuiste y estudiaste ahí materias en inglés, además. Sí, porque yo iba a terminar como secretaria bilingüe parlamentaria. Ah, wow. Pero Ok. a mí no me gustaba ser secretaria Es que no te gustaba que te mandara la gente. y estar sentada y Sí. dispuesta a que me ordenaran, ¿no? Bueno, el caso es de que sí tuve una experiencia de un mes, yo creo, en ese aspecto y no me gustó. El que ahí me apoyó mucho fue mi abuelito y me dijo, ¿para qué estudiaste? Ya tenía yo mi papel y toda la cosa, mi título. Si no estás haciendo nada, no estaba yo trabajando en lo que correspondía. Estaba haciendo un trabajo que había sido de mi mamá. Perdón. Entonces, empiezo a estudiar inglés y mi abuelito me presta para que pague yo mi curso. Le digo, abuelito, es que mi mamá ya está enojada porque sí pagó un buen colegio particular y la niña no quería, a sus 18 años, seguía yo siendo una niñota, no quería hacer nada. Bueno, ya, y le dije, mi mamá no me quiere dar, mi papá tampoco. Yo te voy a prestar, tú pagas el curso y le dices a tu papá que me debe. Bueno, pero mi papá respetaba mucho a su suegro. Entonces me daba, págale a tu abuelito. Aquí, abuelito, aquí está. Guárdalo para el siguiente curso. Y así me fui hasta que tomé el Teacher's Course. Como tú, mi prima también tiene el sí, Teachers. yo también. Hace muchos años. Eso sí se acostumbraba y habemos muchas mujeres ahí estudiando inglés. Ujú. Bueno, estando en el curso, en la última etapa, un compañero dice, voy a dejar la escuela donde estoy, porque yo en realidad soy un hombre de negocios, me había ido mal, pero estaba dando clases y ya tengo otra vez otro negocio y voy para arriba. Entonces, ¿quién quiere mi lugar? Yo ahí sí, y tenía ya 20, 21, levanté la mano. Con miedo, insegura, enfrentarse a lo que no sabes. Pero sí, ya después con el tiempo me di cuenta de que yo no fui a preguntarle a mis papás. Antes se acostumbraba que la mamá fuera con la hija donde iba a trabajar y ver el ambiente y todo. Yo no, simplemente llegué a casa y dije, voy a trabajar mañana, tengo cita en una escuela para que me acepten o me vean, me conozcan. Fuimos 2 personas de la clase a presentarnos a ese colegio particular, primaria, 4º año de primaria. Y los niños nos vieron, nos dijo la directora, mañana yo les aviso a quién escogemos de las 2 y me hablaron a mí. Fue una experiencia, fue mi primer trabajo como maestra, aparte del otro que había yo hecho que había sido de mi mamá. Entonces aprendí mucho. Eso fue en marzo de 65 y en julio empecé a trabajar en una secundaria nocturna que se decían entonces. Hoy les dicen secundarias para trabajadores. Y sí, ahí tuve muchas experiencias porque tenía alumnos casi de mi edad y mayores que yo. Yo sí me sentía pues cierta limitación, como intimidada. Intimidada es la palabra.
Y pues no faltó el niño que me quiso invitar a tomar el café. Oye, no, si soy tu maestra, ¿cómo crees? No, es mi maestra ya en el salón, aquí en el corredor ya no. No, pues fíjate, aquí en el corredor, en el patio, en la calle. Y cuando ya no estés en esta escuela, yo voy a ser tu ex maestra, pero aquí y en todos lados soy tu maestra actualmente. No puedo. Les hablaba yo de usted, de lo insegura que yo estaba, ¿no? A un chico de 18, 19 años. Pero fue un aprendizaje. También tuve alumnos mayores que estaban estudiando para mostrarles a sus hijos que se podía estudiar y trabajar. Entonces, son enseñanzas. Uno dice que es el maestro, pero no deja de aprender. Claro. Y creo que actualmente, aunque uno tenga 82 años, sigue aprendiendo. Claro. Y eso es lo más bonito de tu vida que nos vas a contar, que tú sigues aprendiendo. Y ahorita nos cuentas de eso. Y entonces estás dando estas clases, estás en la nocturna, por ahí creo que te sale un galancillo, por esa época. Es un galancillo, ¿no? Sí, tuve galanes y novios y pretendientes y toda la cosa. Pero en ese aspecto, ahí puedo hablar de que mis padres sí no me dieron una educación tan tradicional. Eran rígidos y ahí te quedas, y lo que ustedes quieran, pero mi mamá nunca me dijo, ya estoy preparando tu ajuar. Ya a tu edad yo ya te tenía aquí en los brazos. Cosas así, nunca, jamás me dijeron. Mi papá sí me decía, hija, estudia, trabaja, viaja. Y si conoces a la persona adecuada, te casas. Si no, no hay problema. Rarísimo en esa época, porque todo estaba como muy dictado a si estudias, pero te casas y tienes hijos. Y tienes hijos, y como seguir Ajá. un camino más tradicional. Sí, la mujer, ¿para qué está? Para tener hijos, ¿no? Hasta las reinas, princesas y demás, su función es tener hijos. Sí, ¿no? bueno, ellas más que... Y yo siempre me rebelaba interiormente ante esas cosas. Solo para terminar el aspecto de la educación. Uh-huh. Hasta que yo tuve 22 años de edad, fue la primera vez que le dije a mi mamá que no. Me habrán escuchado que hablo mucho de mi mamá, es que era una figura dominante. Y era un matriarcado. Y mi papá seguía lo que decía mi mamá. Okay. Entonces así se hacía. Pero bueno, a los 22 años fue que le dije a mi mamá, no hago esto. Pero bueno. Pero fue como cuando te pidió que levantara... Sí, ¿Qué te pidió que hicieran, que le dijiste que no? Les platico la situación, era un domingo, yo estudiaba y trabajaba, estábamos todos viendo una película probablemente, y en la televisión. Y mi mamá dice, vamos a asear la sala. ¿Perdón? Mami, es domingo, estamos aquí en familia, estaba mi papá, mis hermanos, ella, yo, viendo la película. No, le digo, ¿por qué? Dije que vamos a asear la sala y vamos a asear la sala. ¿Y qué significaba? Levantar los sillones, aspirar abajo, atrás el mueble, todo. Y le dije, ok, lo vamos a hacer. Pero que mis hermanos, le digo, mi papá no, pues bueno, porque es mi papá. Pero mis hermanos que levanten el sofá y yo le aspiro, tarara. No, esto lo vamos a hacer tú y yo. No. Fue la primera vez que le dije no. Yo creí que se me iba a caer el techo encima y la casa y todo el universo, pero no hice nada y tuvo que aguantarse, que recibirlo. Y ahí vino el gran pretendiente que era mi compañero de trabajo en la escuela, con el que yo había salido a tomar el café o a
ver los atardeceres allá cerca del aeropuerto, que por allá estaba mi secundaria, y me invité a comer. Entonces mi mamá dice, te llevas a tus hermanos. Tenía yo que llevarme cuando menos a uno, sino a los 2 chaperones. Dije, no, ¿cómo crees que voy a...? Si ya salí a tomar... ¿Cómo que has salido a tomar el café sola? ¡Qué barbaridad! 22 años y era yo una niñota. Sí, pero no es que se ve así ahora. se acostumbraba. O sea, todavía, sí, yo me acuerdo de haber conocido gente que no podía salir con el novio si no iba con un chaperón. Exactamente, o sea, tenías que ir con alguien que te cuidara, ¿no? O sea, ahorita nos escucha Milka, nuestra productora, y dice, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿no? O sea, ahorita desde los 17 años o 16 años ya se van Sí, las ya se niñas quedan con a el novio. dormir con el novio. Sí, no, qué cañón. Sí, y tú 22 años. Sí. Y ya maestra, ya trabajando y toda la cosa. Y yo dije, no, tampoco. Segundo, no. Pero bueno, ya después la liberación verdadera vino cuando me compré mi primer coche. Pero volviendo a los chicos, los pretendientes. Un novio arquitecto y muy buen chico, pero era muy mujeriego. Conste que no di nombres. Entonces, pues me habla por teléfono, estoy aquí viendo a las gordas salir. Ah, qué bueno. O sea, el hombre le dice, estoy viendo salir a las gordas. Pero a las gordas, ¿qué A es esas eso? a las mujeres. chicas que trabajan en el banco. Entonces estás mirando a las gordas. Así era una forma de hablar de las chicas. De las chicas. Ah, qué bueno. En otra ocasión, cuando ya se compró su coche y toda la cosa, me invita a salir pasadores ahí en la consola. No. Y yo los veo. Sinceramente, no soy celosa. Que han de ser de su mamá. Y al rato me dice, pues el otro día que subí mi mamá, dijo que de quién eran esos pasadores porque no eran de ella. Ay, no. A ese grado de inmadurez. Pero... ¿Y él qué edad tenía? Pues los dos andábamos como en 21, 22 años. Bueno, ahí fue cuando reaccioné y le dije, mira, si quieres hablar de gordas, yo también puedo hablar de gordos. Porque pues no estoy tan tirada a la calle, entonces, perdón, pero... No, ¿quién sabe qué? Luego hasta aquí llegamos, ya paramos. No, ¿qué no has pensado estar casada conmigo? Dije, qué horror, no. Pero ni de loca. Terminamos bruscamente, pero la verdad es que ese novio, dije, va a ser un mujeriego, me voy a divorciar, la vida va a ser así, asado. No quiero. Viene otro novio, maestro de educación física, y trabajamos en la misma escuela. Entonces, él, cuando le pedí que pidiera permiso a mis padres de tener una relación, mis papás no lo conocían, y sí, los otros noviecitos, pues, habían sido amigos primero y ya los conocían mis papás. Pues fue y pidió permiso, y mi papá... Le dio el ataque. No, sí, una transformación increíble. Pues no, apunte usted la fecha porque no quiero oír nada de matrimonio hasta dentro de 1 año. Y si se van a casar, avisa usted con tiempo para que mi hija renuncie a su trabajo. Y yo voy a la cocina con mi mamá, oye, ahí no le decía calla a mi papá, calla a tu marido. Sí. Dile a tu marido por qué está diciendo todo esto. Pero ese chico en un momento que había llevado a su familia para que conociera a la mía, él lo tomó muy en serio, me dice, ya hice cuentas de lo que tú ganas y lo que yo gano. ¿Perdón? Fue a investigar cuánto ganaba Es lo yo. que te iba a preguntar, ¿y cómo sabía cuánto ganabas? Porque él fue y preguntó y le dijeron
en la Eso escuela. sí, no sé cómo lo logró, pero además yo ya había empezado a trabajar también en diurnos. Entonces me investigó cuánto ganaba, más lo que le ganaba. Sí nos alcanza. Dije, ¿qué? Le dije, mira, mi papá te dijo que yo iba a renunciar, pero sí, si tenemos bebés, yo quiero cuidar a mis bebés o estar con ellos. Pero no me gustó eso. Pero no tenía yo la madurez suficiente para decirlo así, sino un día porque llegó tarde, terminé con él. Dije, tampoco me conviene, no es lo que yo quiero. Y así estaba. El chico aquel que me invitaba a ver los atardeceres, él sí era independiente. Yo andaba en busca de un hombre así, que fuera independiente. Vivía su madre, pero él se independizó, tenía su departamento. Pero cuando él se acercó a mí, entonces me espantó porque él ya quería que pasáramos el fin de semana juntos, que fuéramos aquí, que fuéramos Y en allá. esta época Uy, hubiera no. sido súper normal. Pero imagínate. pero en esa En esa época, ¿cómo si a mí me habían educado para llegar virgen al matrimonio? Que no sé. Sí. Claro. Entonces así fue pasando en mi vida y no quise. No, y tú dices, Nunca te quisiste casar, o sea, nunca te casaste. No era mi meta en la vida. No era algo que fuera tan importante para ti. Yo te entiendo porque yo tampoco me he casado nunca y tampoco ha sido como un objetivo que he tenido en la vida. Ujú. Oh, qué interesante. pero luego dices que logras comprarte tu auto. Y entonces ahí te sientes, wow, la mujer independiente. Y ahí fue gracias a mi papá, que él llegó y me dijo, ya encontré el cochecito ideal para ti. No nuevo, usado. Sí, bueno, pues un Fiat 1100. Mi primer coche fue italiano y me encanta Italia, adoro Italia. Y me dice, cuesta 12,500 pesos, imagínense, 1966, enero o febrero. No, pues papi, lo siento, pero yo nada más tengo 8,000 que me había de mi primer trabajo. Yo te presto 4,500. Y se los fui pagando y me cobró hasta el último centavo. En algún momento yo dije, ay, mi papá, ¿por qué fue así? Que no sé qué. Porque yo más tarde, cuando vendí a mi hermano ese coche, yo le perdoné el último pago. Mi papá no. Pero dije, qué bueno que me enseñó así. Entre paréntesis, cuando empecé a trabajar, mis papás, los dos juntos, me dijeron, hija, ya estás trabajando. Tu sueldo lo tienes que dividir en 3 partes. Y yo extrañada. ¿Por qué? ¿De qué? Uno para tu casa. Pero pues tenía papá y tenía mamá, ellos eran los proveedores, ¿no? Donde vivas te va a costar. Tienes que pagar tus alimentos, tienes que pagar luz, tienes que pagar cosas. Pues sí, tienes razón. Otra para tus gastos. Bueno, pues sí, toda la ropa, etcétera, cosméticos. Y la otra parte para ahorrar. Desde ahí me empezó el hábito del ahorro. Oye, súper bien, ¿eh? Porque Muy buen consejo. Muy buen consejo. Sí. Y entonces ya empiezo a manejar primero con todo el miedo del mundo en esta ciudad que era bellísima. No había el tráfico, como dicen ahora, carga vehicular que hay ahora. Y Pero además me pregunto cuántas mujeres manejaban, porque yo me acuerdo mi mamá empezó a manejar cuando yo estaba chica, habré tenido 75 años. Habré tenido 5 años, 6 años, y mi mamá empezó a manejar, ha de haber sido 70 y algo, no sé, o a principios de los 80s. ¿Y tú empezaste a manejar cuándo? En 66. Bueno, mi mamá ya O sea, manejaba también en esas épocas. Sí, Pero- pocas mujeres manejaban. Okay. Mi mamá intentó manejar, pero
tuvo un accidente, no calculó, estaba un camión de repartidor de refrescos y no dio la curva y se estrelló. Y dejó, como mi papá fue muy áspero, dejó el volante en lugar de decir... Sí, no, yo pues le puedo. sigo, Otra vez claro. le sigo, claro. Pero bueno, yo empecé a manejar y al principio sí, mi mamá, me hablas y tenía yo que andar buscando una cabina telefónica. Pararme, ir a hablar, estoy bien, ¿cómo estás? Estoy bien. Bueno, adiós. Y otra vez a mi coche y vámonos. Hasta que le dije a mi mamá, oye, basta, ¿por qué te tengo que estar hablando? Te hablo, sí, estoy bien, me subo al coche, me arranco y choco. Eso, ¿para qué te hablo? Pero me costaba trabajo, todos esos desprendimientos los platico así como algo normal, pero era una lucha constante, sí, ¿no? O sea, sobre todo me imagino que la lucha era contigo, ¿no? Internamente de decir, no voy a hablarle o no tengo que estarme reportando a cada rato. Y me imagino que para tu mamá era importante saber que estuvieras bien, que era lo que le preocupaba. Pero sí, como tú dejar como ese hilo, ese, no sé, como arropo familiar, ¿no? Que sentías que El tenías cordón cordón umbilical que hay que cortar en algún momento, ¿no? Y a veces uno lo corta para allá, pero no lo corta para acá de regreso. Sí. Pero sí, ya empecé a manejar y a no hablar. Y los domingos, cuando estaba yo tensa, me salía a manejar aquí a las carreteritas, a subir a los cerros que están rodeando la ciudad. Salía enojada, alterada, tensa, me metía por aquí, por allá, y agresiva. Pero ya iba yo manejando y me iba tranquilizando. Entonces, al regreso, ya venía yo... a eso me refiero. Por eso a mí me gusta manejar a la fecha. Va a llegar un día en que ya no lo voy a poder hacer. Tiene que ser. La vida es lo normal. No voy a estar desde ahora sufriendo porque ya no voy a manejar. Mejor disfruto cada día lo que puedo hacer. Y el día que no se pueda, pues así es, ¿no? Exacto. Guerrera, conecta con tu fuerza interior. Guerreras, queremos hacer una pausa en esta historia. Estamos en un momento muy interesante, pero queremos dejarlo para el siguiente episodio. Así es, así que no se pierdan el siguiente. Ahí nos vemos. Chao. Bye. Esta es una producción de Genio.group.